Bien, ahora en cuanto al tema 3, responsabilidad del Estado, vamos a definir primero la responsabilidad como palabra suelta, y es el cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible hierro en cosa o asunto determinado. Aquí la doctora le señalaba que cuando alguien comete algún error o alguna equivocación, inmediatamente va a emerger una obligación moral que va a acarrear o va a tener en consecuencia una responsabilidad, es decir, va a tener que asumir las consecuencias del daño que se ha generado, del error que ha cometido este, por lo tanto, va a existir ese cargo u obligación moral. Sin embargo, en términos del Estado, la responsabilidad es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un acto y o hecho realizado libremente. ¿De dónde habrá emergido la responsabilidad del Estado? Pues emerge de la discusión de la soberanía. Recordemos que soberanía es la libertad de decisión, pero esta no era reconocida al pueblo, sino más bien se decía que solo le correspondía al gobernante. De hecho, se mencionaba que como este había sido supuestamente puesto en este lugar por un Dios supremo, las decisiones que tomaba no acarreaban ningún tipo de responsabilidad, porque al ser puesto por un ente supremo, las decisiones que tomaba eran las mejores, por así decirlo. Entonces se busca frenar esta situación en la Revolución Francesa con una corriente que surge muy fuerte, que buscaba reconocer los derechos humanos y también buscaba el reconocimiento de la responsabilidad estatal. En este proceso de reconocimiento de la responsabilidad estatal surge un acontecimiento que pone en evidencia un vacío jurídico. Aquí también la doctora les mencionaba que un ciudadano francés había sufrido de la obstrucción del paso del servicio de agua hasta su casa por algunas personas que estaban realizando las mejoras al área urbana. Entonces acude primero ante esta instancia que brinda el servicio de agua y señala que por favor puedan hacer los arreglos necesarios para que continúe ese curso de agua, ¿no? Sin embargo, ellos indican que no pueden hacer estos arreglos. ¿Por qué? Porque ellos no han sido quienes han obstaculizado el paso. Cuando esta persona entonces acude a aquellas personas que están realizando las mejoras urbanas, ellos igual señalan que solamente están haciendo su trabajo. Entonces, no pueden hacer el arreglo correspondiente. Al encontrarse este ciudadano francés sin respuesta, va ante un abogado creativo, el cual va a plantear lo siguiente: que ha habido una afectación por parte de dos entidades hacia un tercero sin intención. Entonces va a utilizar el concepto de la noción de culpa del derecho civil para que la entidad que le ha generado la obstrucción del servicio haga los arreglos necesarios por el daño colateral generado. Colateral. Y también realiza la interpretación de que la entidad que estaba prestando el servicio es responsable de manera solidaria, es decir, con las otras personas que estaban realizando las mejoras, en base al criterio de falta de servicio. Faute de service. Perdón, no soy buena pronunciando el francés. Así que menciona que una entidad es responsable, ¿por qué? Porque genera el daño, y la otra, ¿por qué? Porque no presta el servicio. Entonces, tras este hecho que se suscita, se va a poner en evidencia que existe este vacío jurídico en donde el Estado no es responsable, y hasta ese momento solamente se atendían casos en materia o conflictos en materia civil o penal. Y veíamos entonces la existencia o que tenía que haber una materia en donde también el Estado, en caso de incurrir con algún tipo de accionar negativo para las particulares, tenía que asumir responsabilidad. Entre este proceso de reconocimiento también se destacan otros aspectos. Uno de ellos, la expropiación por causa de utilidad pública, que la expropiación es la limitación del derecho al propietario, en donde, por ejemplo, la doctora le señalaba que cuando de una persona X, su casa está ubicada en un lugar estratégico y ve más conveniente que ese lugar sea una calle, lo que van a hacer es expropiar la propiedad.
obligar a que la persona que es dueña de esta propiedad la venda. ¿Para qué? Para una causa de utilidad pública, es decir, un interés mayor. La segunda, la igualdad entre las cargas públicas, que por cierto no es lo mismo que cargo público. Cargo público va a ser aquella ocupación por el cual se va a recibir un salario, una remuneración. Sin embargo, las cargas públicas no. ¿Por qué? Porque va a ser un trabajo no remunerado. Por ejemplo, cuando se les designa para ser jurados electorales. Ahí lo que reciben es un estipendio, les decía la doctora, y no así una paga. Por otro lado, también está el enriquecimiento sin causa, los principios del Estado de Derecho, el principio de la restitución proveniente de un deber impuesto por la justicia administrativa. Por ejemplo, acá la justicia administrativa ven conveniente, por ejemplo, la devolución de lo que la población está generando a través de bonos para beneficiarlos a ellos mismos también, retribuirlos justamente. Y todo este proceso de reconocimiento va a tener por detrás una normativa, la Constitución Política del Estado y también la Ley de Administración y Control Gubernamental SAFCO. Aquí la doctora también les dejó una tareita que muy probablemente quizá puedan ingresar también en el examen, así que lo tienen que tomar en cuenta. Ahora vamos a hablar de la democracia tanto política, social y económica. La democracia política es la participación política del ciudadano de manera directa o indirecta, además de involucrar en la toma de decisiones públicas. El ciudadano, ¿cómo participa de forma directa? Por ejemplo, a través de los referéndums o también cuando participa en los cabildos. Ahí está formando parte de la toma de decisiones públicas. Por otro lado, la democracia social va a buscar consolidar una sociedad incluyente con un profundo reconocimiento de la diversidad. Por ejemplo, en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado señala que Bolivia es un Estado social de derecho porque no puede haber esa división entre, por ejemplo, regiones. Los collas, los cambas, los chapacos y demás no podemos estar separados porque formamos parte de una unidad, de un Estado. Y lo que más bien se quiere lograr es el reconocimiento de esa gran diversidad que existe. Y por último, la democracia económica, que va a plantear la distribución de recursos para la disminución de desigualdades. En Bolivia existe lo que es el pluralismo económico. Hay economías mixtas, hay economías de mercado y hay economías también dirigidas. Entonces, de esta manera lo que se está promoviendo es la disminución de desigualdades. En cuanto a este tema, la doctora les puede preguntar de dónde emerge la responsabilidad del Estado, quizá. Y también en cuanto a la interpretación de los artículos que la doctora les dejaba para que puedan realizarlo como tareita. Solamente eso, chicos.